¿Sentiste alguna vez que te habías quedado sin ideas interesantes o que ya no eras capaz de llevar a cabo un proyecto creativo? ¿Te has frustrado en algún momento de tal forma que perdiste el entusiasmo por hacer eso que antes amabas y entonces te invadieron unas ganas tremendas de tirar la toalla? Si es así, te invito a conocer las posibles razones de este bloqueo y algunos consejos útiles para remediarlo. Mi nombre es Ayelen y les doy la bienvenida una vez más a esta sección de Hablemos de Escritura. La mayoría de los artistas de diferentes rubros nos hemos encontrado en algún momento de nuestras vidas, o en varios, con una especie de impedimento interno para crear. Aunque a lo largo de este video hablaré del caso particular del escritor, todos estos conceptos pueden aplicarse perfectamente a cualquier rama del arte o trabajo creativo. Así que, si te has sentido alguna vez de esta manera, quédate conmigo un ratito porque quizás pueda ayudar. El tema de hoy es, en cierta medida, algo controversial, ya que no todos los artistas están de acuerdo en que exista un verdadero bloqueo creativo. De hecho, Armando Correa, un autor de éxito y editor de la revista People en español, nos dijo en una entrevista, que pueden ver en este mismo canal, que para él este bloqueo es un mito. Sin embargo, la mayoría de las personas que escribimos hemos experimentado en algún momento cierta dificultad para escribir, ya sea para comenzar a escribir una historia o para continuar con una en la que estábamos trabajando. El autor estadounidense Joseph Heller dijo en una ocasión: todos los escritores que conozco tienen problemas para escribir. De manera que me parece importante explorar un poco los motivos más comunes que pueden llevar a un escritor a esta desagradable situación. Y luego cada uno podrá analizar estos datos y formar su propia opinión. A menudo definen el bloqueo creativo como una condición, que puede ser transitoria o prolongarse en el tiempo. Pero toda condición se establece a partir de una causa o varias. Y estas causas dependen de la vida, el entorno y la personalidad de cada individuo. Una de las razones más comunes por las que entramos en este estado de bloqueo es la falta de confianza en uno mismo. Los seres humanos tendemos a compararnos con otros todo el tiempo y creamos unos parámetros poco realistas para medir nuestra propia capacidad de progreso. El oficio se va adquiriendo y perfeccionando con el tiempo, por eso hay que ser constante en el trabajo y paciente con uno mismo. Todos tenemos debilidades y carencias, y para mejorar en cualquier actividad que hagamos debemos practicar mucho. Si nos bloqueamos y no escribimos, es poco probable que esto suceda. Por eso, para rebatir esta causa, les tengo dos recomendaciones. La primera es que escriban igual, sin juzgarse, sin pretensiones, sin expectativas. Tal vez luego deban corregir o reescribir el resultado, o tal vez decidan descartarlo por completo. Pero de cualquier forma les habrá servido de práctica y habrán evitado el bloqueo. Muchas veces me ha pasado que escribo un texto que me parece bastante malo, lo releo al tiempo y encuentro que tiene elementos interesantes. Entonces reciclo los párrafos y frases que más me han gustado para utilizar en otros trabajos. La segunda recomendación es todavía más importante y deberíamos aplicarla a la vida en general. La forma en que pensamos, o sea, la forma en que nos hablamos a nosotros mismos, puede obrar una diferencia enorme en cualquier aspecto de nuestra realidad. Muchas veces nos dirigimos a nosotros mismos de una manera que jamás usaríamos para hablarle a otra persona. No soy capaz, esto que escribí es una porquería, no le va a gustar a nadie, no sirvo para esto, etcétera, etcétera. Con respecto a este diálogo interno, el escritor David Foster Wallace una vez dijo: aprender a pensar significa aprender a ejercer cierto control sobre cómo y qué piensas. Significa ser lo suficientemente consciente como para elegir a qué le prestas atención y cómo construyes significados a partir de la experiencia. Porque si no puedes o no quieres ejercer este tipo de elección en la vida adulta, estarás totalmente perdido. Y tomaré entonces un recurso del budismo que me parece sumamente útil y efectivo para recomendarles que creen sus propios mantras, frases que les ayuden a construir la confianza y el valor propios. Por ejemplo, soy capaz de escribir una buena historia. Con trabajo todo es posible. Tengo la habilidad para lograrlo. O simplemente seguir escribiendo porque me hace feliz. Hablarle de forma positiva a nuestra mente es fundamental.
debemos ser nuestros propios aliados si queremos triunfar en cualquier aspecto de la vida. Otra de las razones comunes por la que los escritores se atascan es que se preocupan demasiado porque su trabajo sea perfecto. Leen y releen las páginas y capítulos anteriores, revisan la estructura de la obra, el lenguaje que utilizaron, se cuestionan las escenas o el punto de vista que eligieron. Esto es algo que sí debemos hacer, pero no de forma compulsiva. Uno puede quedarse atascado revisando y retocando por semanas o meses con un avance mínimo o inexistente. ¿Y saben qué? El perfeccionismo es miedo disfrazado. La mayoría tenemos el mismo temor de que nuestro trabajo nunca sea lo suficientemente bueno. La verdad es que toda obra es mejorable, pero no podemos pasarnos la vida intentando crear la obra perfecta, porque la perfección no existe. La recomendación aquí es que reconozcan su temor y lo desafíen. Si la excusa con la que disfrazan el miedo es la revisión constante, hagan el mayor esfuerzo para dejar de releer lo que ya escribieron, pónganse una fecha límite para terminar la obra e intenten cumplirla. Y dejen la corrección y la edición para el final. Una vez que hayan terminado de escribir su historia, déjenla descansar por un par de semanas y luego corríjanla una vez o dos. Si aún así tienen dudas, expónganla a un lector de prueba. Puede ser un colega escritor, un amigo al que le guste leer, o bien un mentor de escritura que haga lecturas profesionales. Esto les ayudará a saber en qué aspectos necesitan seguir trabajando y en cuáles no. Otra de las razones que pueden empujarnos a un bloqueo creativo es la irrupción de algún cambio en nuestra vida. Algo que requiera de nuestra atención y nos provoque cierta conmoción. Esto puede ser desde un conflicto familiar, de pareja o laboral, hasta un problema de salud o una mudanza. En estos casos, lo más normal es que perdamos la capacidad para enfocarnos en casi cualquier actividad. Mi recomendación es que se den el permiso para poner en pausa sus proyectos artísticos. Si se obligan o presionan a sí mismos, solo sumarán estrés a lo que sea que estén enfrentando. Pero eso sí, pónganse una fecha de retorno. No abandonen sus aspiraciones, porque puede que incluso la escritura eventualmente les ayude a sobrellevar cualquier cambio o circunstancia. Otra de las causas del bloqueo creativo es la frustración, el abatimiento. Muchos escritores llevan demasiados años intentando alcanzar ciertos objetivos. Han recibido varios rechazos, se han encontrado una gran cantidad de obstáculos, han trabajado duro y aún así sienten que no avanzan, que están muy lejos de alcanzar el éxito. El autor Napoleon Hill opinaba que antes de que el éxito aparezca en la vida de cualquier hombre, es seguro que éste se encontrará con muchas frustraciones temporales y tal vez con algunos fracasos. Cuando la frustración se adueña del hombre, lo más fácil y más lógico que puede hacer es abandonar. Eso es lo que la mayoría de los hombres hace. El fracaso es un embustero con un mordaz sentido de la ironía y la malicia. Se deleita en hacernos tropezar cuando el éxito está casi a nuestro alcance. La tolerancia a la frustración es una ventaja que tienen las personas que, por no rendirse, consiguen aquello a lo que muchas otras renuncian. Y en cualquier caso, la frustración es un producto de nuestra propia mente, que nos dice que las cosas no van como deberían. Pero la verdad es que no hay una forma correcta en que nuestra escritura deba ir, porque todos somos diferentes y así es también el proceso de cada uno. Escribir es difícil para todos, ya sea que lo expresen o no. Y cuanto antes dejemos de esperar que sea más fácil, antes dejaremos de sentirnos frustrados. La forma en que abordamos el trabajo también puede afectar nuestro proceso creativo. Imagino que estarán familiarizados con los términos brújula y mapa. El escritor de brújula inicia su proyecto con poco o ningún planeamiento, y el de mapa suele armar una escaleta o esqueleto relativamente completo de la historia que quiere narrar. Hay veces en que prescindir del planeamiento puede complejizar la tarea, ya que toda la historia debe ir surgiendo a medida que avanzamos. Esto le otorga al artista mucha libertad, pero también puede ponerlo en una encrucijada cuando ha llegado a un punto en el que no se le ocurre cómo continuar. En estos casos puede resultar muy útil cambiar el abordaje y tomarse un tiempo para pensar en la historia, en los personajes y armar un esquema o mapa de la obra en general o incluso de cada capítulo, para que cada vez que se sienten a escribir sepan hacia dónde van.
Esto depende mucho de lo que le funcione mejor a cada uno, pero si alguno de ustedes es escritor de brújula y nunca probó hacer una escaleta, se los recomiendo mucho. Y lo mismo a la inversa. Probar diferentes abordajes y herramientas puede ayudarlos a encontrar formas de trabajo más efectivas para ustedes. Existen algunas otras razones por las que podemos caer en un bloqueo creativo, pero todas se relacionan de alguna manera con las anteriores. Antes de despedirme, quiero dejarles mi conclusión y algunos consejos adicionales. Como les dije al principio, hay autores que no creen que exista el bloqueo creativo. Y en todos los casos que he escuchado es porque relacionan esta condición con aspectos emocionales o personales que no tienen que ver con el proceso de escritura en sí. Yo personalmente creo que somos lo que hacemos. Nuestras emociones, ideas y pensamientos, nuestro entorno y la forma en que vemos el mundo afectarán nuestra escritura. También la forma en que nos vemos a nosotros mismos o cómo nos tomamos la tarea. De manera que sí creo que los artistas en general sufrimos en algunas ocasiones de este bloqueo, estancamiento o como quieran llamarlo. Muchas veces creemos que es por falta de ideas, pero si alguna vez fuimos capaces de trabajar con fluidez, el hecho de que nuestra creatividad esté estancada debe tener alguna relación con otro factor, muy probablemente emocional. Por eso es importante detectar cuál es la razón o las razones que nos están afectando para intentar resolverlas. Y ahora les dejo algunos consejos adicionales que también me parecen muy efectivos. No todo lo que escribimos debe ser bueno. Necesitamos concedernos el permiso para escribir textos mediocres y aprender de ello. Analizar las razones por las que consideramos que esos textos no son buenos, pensar qué les faltó o qué podrían cambiar. Volver a un texto después de un tiempo puede ser muy interesante. Intentar verlo como si lo hubiera escrito otra persona. ¿Qué consejo le darían a ese otro para mejorar ese texto? ¿Qué le falta? ¿Qué le sobra? Tampoco olvidemos que muchas veces nuestro criterio no es del todo acertado. Grandes obras han resultado de lo que los autores en principio sintieron que eran textos pobres. Incluso muchos de ellos han desechado manuscritos completos que luego se convirtieron en bestsellers. Un ejemplo concreto es Carrie, de Stephen King. Su mujer lo rescató de la papelera. Y en este sentido les repito que a veces buscar la opinión externa puede ser una buena idea si están con muchas dudas. Este otro consejo, en mi opinión y experiencia, debería estar dirigido para que surta efecto. Y ahora les explico a qué me refiero. Muchos escritores experimentados suelen mencionar en sus clases, entrevistas, conferencias, que cuando se sienten paralizados en medio de un texto salen a tomar aire, caminar, nadar, correr, hacer jardinería, cualquier cosa que los distraiga, que los relaje. Para mí esto sirve si al salir voy pensando en los personajes o la historia que estoy escribiendo, pero a la vez voy atenta al entorno. Entonces puedo ver, por ejemplo, alguno de mis personajes sentado en esa hamaca de la plaza por la que voy pasando, o lo veo nadando junto a mí, o hablando con ese vecino que me crucé, o caminando delante de mí. Siempre puede ocurrir que algo que vea, huela, escuche, me dé ese disparador que necesito para aplicar en la vida de mis personajes. Hay otras personas que prefieren desconectarse y pensar en otra cosa, pero eso, a mi parecer, solo alimenta la tendencia a la procrastinación. Por último, para estimular la imaginación e inducir al cerebro a pensar de forma creativa, es muy recomendable realizar de forma habitual distintos ejercicios de escritura. Puede ser, por ejemplo, comenzar a escribir un texto a partir de una frase que extraigan de un libro. Abren el libro en una página cualquiera y eligen una frase al azar. Otro ejercicio de este estilo sería intentar describir su objeto favorito a una persona no vidente. Deberían realizar una descripción que vaya más allá del aspecto, lo cual es un reto interesante. Y aquí aprovecho para decirles que en nuestro grupo de Telegram para escritores solemos sugerirles este tipo de ejercicios para entrenar la creatividad. Es gratuito, así que si quieren sumarse, encontrarán el link en la descripción de este video. Y ahora sí, cuéntenme en los comentarios si creen que exista el bloqueo creativo, si lo han sufrido alguna vez y cómo lo resolvieron. Espero que esta información y estos consejos les hayan resultado útiles. Si es así, les agradecería mucho que me lo hagan saber con un like y que se suscriban al canal para más contenido como este. Muchas gracias por acompañarme y hasta la próxima.